Buen día a todos ustedes. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de los tipos de fibra que tenemos actualmente en TVC y cómo podemos implementarla o en qué situaciones podemos utilizarlas. Para ello debemos entender que tenemos varios tipos de fibra óptica. ¿Sabemos realmente en qué tipo de escenarios podemos utilizar cada uno de ellos? Para una manera más sencilla de recomendar fibra óptica, dividiremos nuestras fibras en dos categorías, la cual es planta interna y lo que viene siendo planta externa. Planta interna es aquella fibra que utilizaremos dentro de nuestras integraciones, dentro de las instalaciones, por supuesto, y que si se llega a utilizar en exterior, siempre debe ir canalizada por tubería, por ductos, por canaleta de telecomunicaciones, etcétera. Yo esta fibra óptica se la recomiendo cuando estamos hablando de interconectar un edificio entero. Yo recomiendo más las otras fibras para conectar lo que viene siendo uno a otro edificio. Yo recomiendo más la planta externa, pero planta interna nos serviría perfecto para interconectar los IDFs, los MDFs, realizar las conexiones internas de cableado estructurado, tanto vertical como horizontal. Y bueno, esta fibra en sus características sí requiere canalización, no tiene una estructura como armadura o algo que le permita tener mayor protección. Son fibras ópticas muy flexibles. Y bueno, si llega a caer algún objeto contundente dentro de esta fibra, por ejemplo un martillo, se puede llegar a dañar esta fibra óptica. Y como ya les comenté, es excelente para interconectar dos o más switches dentro de un mismo edificio y por supuesto dentro del mismo. La planta externa es la fibra óptica que se utiliza, como su nombre lo dice, para exterior. Y bueno, este tipo de fibra no es necesario colocarle ni protección, ni tubería, incluso es para usarse en postes o del subsuelo. Y aquí es justamente donde haremos una segmentación. Tendremos fibras de planta externa tanto aéreas como para subsuelo. La fibra óptica aérea son fibras que recomiendo sí o sí utilizar únicamente en poste. Se utiliza normalmente por medio del sistema GPON y nos permite distribuir internet, telefonía y datos por medio de un solo hilo de fibra óptica. En TVC tenemos la fibra ADSS y tenemos la fibra drop cuadrada o también conocida como fibra de última milla. Tienen una distancia interpostal, es decir, span. ¿Qué quiero decir con esto? La distancia que puede estar la fibra colgada entre poste y poste de 80 metros. Se puede colocar debajo de cables de alta tensión y transformadores sin ningún problema. Y bueno, es un poquito más barata esta fibra drop que muchas veces el cable UTP categoría 6 100% cobre. Para hacer la instalación de esta fibra lo único que necesitamos es un herraje tipo D, un fleje de acero de 3/4, su hebilla de 3/4, un guardacabo y finalmente un remate preformado de aluminio. Así de sencillo es instalar esta fibra óptica cuando hablo de la ADSS. Y bueno, ya finalmente tendremos las fibras ópticas del subsuelo. Estas fibras no requieren necesariamente una tubería o canalización. Son fibras ópticas que contienen dentro de sí una arma o armadura de acero o de plástico. Y bueno, su principal función es interconectar sistemas cuando nosotros tenemos que pasarlos, un ejemplo, 300 metros en un sitio, o tenemos que pasar donde hay pastizales, o se sabe que esa empresa tiene roedores, marsupiales, ratas, etcétera, pues este tipo de roedores pueden dañar sí o sí nuestra fibra óptica interna. Estas fibras ópticas, la ventaja que tienen es que no necesitan una canalización, las podemos enterrar directamente en el subsuelo en dado caso que lo necesitemos. Y bueno, estas fibras ópticas resisten mucho más la presión. Si colocamos tierra, hacemos una zanja y colocamos la fibra y colocamos la tierra restante, no se van a dañar. Y bueno, en este caso, esta armadura plástica es debido a que si nosotros colocamos cercas una fibra óptica de armadura metálica, de generadores, de por ejemplo equipos de telecomunicación sensibles, o por ejemplo cercas de cables de alto voltaje, pueden llegar a inducir una corriente parásita que no afectaría a nuestro enlace, pero sí podría afectar a nuestros equipos de telecomunicaciones más sensibles
o incluso en un caso apartado se puede ionizar lo que viene siendo la fibra, bueno, mejor dicho, la armadura, y tendríamos desgraciadamente un pequeño toque, o mejor dicho, una pequeña corriente que nos puede llegar a afectar. Para esos casos vamos a utilizar la fibra óptica con armadura plástica, la cual no tiene ningún elemento metálico en su construcción, y si la colocamos dentro de estos apartados como transformadores o cables de alto voltaje, no sufriríamos ningún efecto parásito que nos llegue a afectar a futuro. Así de sencillo nosotros podemos integrar la solución de fibra óptica de una manera sencilla. Espero que tengan un excelente día. Nos veremos en la próxima.